Y aquí estamos nuevamente explorando libros de Ken Wapnick, el libro Padres e Hijos, nuestra clase más difícil, el mensaje de Jesús a Bill Thetford. Y habíamos quedado, ¿no?, aquí. Al principio de una clase, puesto que estamos aún en el tiempo, el encuentro entre ellos está basado en una desigualdad de capacidad y de experiencia. Esto es verdad. Maestros y alumnos, terapeutas y pacientes, padres e hijos, ¿no? Al principio hay desigualdad. El propósito del maestro es darles más de lo que él posee temporalmente. Los maestros dan su mayor sabiduría y madurez, que son suyas temporalmente, mediante la entrega de estas cualidades, que se realiza demostrándolas. Los estudiantes poco a poco aprenden a reconocer la sabiduría y madurez en sí mismos, lo que deshace la desigualdad. Este proceso tiene todas las condiciones del milagro a las cuales nos referimos al principio, o sea, en los principios de los milagros. El maestro u obrador de milagros da más a aquellos que tienen menos, acercándolos más a la igualdad con él y al mismo tiempo ganando para sí mismo. Jesús declara esto acerca de sí mismo, y el propósito de cualquier enseñanza es abolir la necesidad que tiene el estudiante de un maestro. Este principio se puede aplicar a todo, a los padres o a cualquier relación. La confusión que se produce aquí se debe únicamente a que no ganan las mismas cosas, puesto que no necesitan las mismas cosas. Si así fuera, sus respectivos papeles, aunque son temporales, no propiciarían un provecho mutuo. La liberación del miedo solo podrá ser conseguida por ambos, maestro y alumno, si no comparan sus respectivas necesidades y posiciones en términos de superior e inferior. Es natural que haya desigualdades en el nivel de la forma. Por ejemplo, los terapeutas necesitan dinero porque es su manera de ganarse la vida. Los pacientes van al terapeuta porque tienen un problema. Sin embargo, recordemos una frase que se menciona 2 veces en el curso, que dice: el amor no hace comparaciones. Siempre buscamos comparar de acuerdo a la forma, para lo cual Jesús dice lo siguiente: la liberación del miedo solo podrá ser conseguida por ambos, maestro y alumno, si no comparan sus respectivas necesidades y posiciones en términos de superior e inferior. Es evidente, ¿no?, que aquí en el mundo hay posiciones superiores e inferiores, pero esas diferencias son superficiales. Todos necesitamos aprender que más allá de las necesidades externas, todos somos iguales, puesto que compartimos la misma necesidad. Esta lección necesita ser aprendida en formas específicas. En este sentido, estas relaciones, ¿no?, maestro, alumno, terapeuta, paciente, padres e hijos, son beneficiosas porque son claramente desiguales en la forma. Pero el que goza de autoridad tiene la responsabilidad de demostrar que ésta no es realmente importante, puesto que el respeto y el amor están presentes, sin importar la posición. Ese respeto amoroso es lo que siempre enseña. Bien. Y vamos a ver un poquito más adelante. Acá trata el problema este de la autoridad, ¿no?, que existe, ¿no? El curso habla del problema de la autoridad también. Es un acto de voluntad por su parte, puesto que están eligiendo percibir de manera errónea a la autoridad y darle ese poder. La expresión acto de voluntad alude de forma directa al tomador de decisiones. Activamente regalamos nuestro poder. Tomamos esa decisión no como niños con cerebros sin desarrollar, sino como el ego plenamente desarrollado de la mente. Establecimos este ardid como parte de nuestros antiguos guiones que nos encanta revivir. Lo hacemos así siempre que en cualquiera de nuestras vidas
gozamos de autoridad como padres o desempeñando otros roles. Habrá personas que tengan autoridad sobre nuestros cuerpos, pero no sobre nuestras mentes. Esta es la razón por la que el curso es un curso acerca de la mente y no tiene nada que ver con el cuerpo. La única autoridad sobre nuestra mente somos nosotros mismos. No lo es Jesús ni Dios. Nosotros tenemos la autoridad, pues solo nosotros, como tomadores de decisiones, poseemos el poder de aceptar o rechazar el amor de Dios. Tenemos la facultad de creer que hemos rechazado este amor, cuando el hecho es que en realidad no pasó nada. Por lo tanto, utilizamos incorrectamente lo que creemos que es este poder de la mente, y para defendernos de nuestra culpabilidad, menospreciamos el poder de decidir y lo proyectamos, otorgándolo a otras autoridades. Así es como empezamos nuestros sueños individuales como niños desvalidos sin poder, totalmente vulnerables, ante el abuso impuesto por los padres y la sociedad. Sigmund Freud escribió un ensayo que se titula La novela familiar del neurótico. Siempre dice Waplin, me gustó este título porque suena tan inocente. Sin embargo, la temática dista mucho de serlo, y cita el siguiente texto. Cuando el individuo, a medida de su crecimiento, libérase de la autoridad de sus padres, incurre en una de las consecuencias más necesarias, aunque también una de las más dolorosas, que el curso de su desarrollo le acarrea. Es absolutamente inevitable que dicha liberación se lleve a cabo, al punto que debe haber sido cumplida en determinada medida por todo aquel que haya alcanzado un estado normal. O sea que los que no se liberan de sus padres están neuróticos. Bueno, Freud nos dice que la única manera de ser normales es liberándonos de la autoridad parental. No rebelándonos, sino reconociendo que los padres no ejercen autoridad sobre nosotros. Esto es lo que Jesús le estaba diciendo a Bill. Ellos no tienen el poder de dictar quiénes somos. En otras palabras, tenemos que madurar, liberándonos de la autoridad que le dimos a los padres para que nos percibieran erróneamente y luego hacer realidad estas percepciones. Lo que implican los comentarios de Freud es que a menos que resolvamos el problema de autoridad con nuestros padres, o sea, el complejo de Edipo, nunca seremos libres y de adultos siempre recaeremos en el acting out de lo que ha quedado sin resolver en la infancia. Las cuestiones específicas de la teoría de Jesús, así como su metodología, difieren enormemente de las de Freud, pero el contenido es el mismo. En el sueño de nuestras vidas personales, el complejo de Edipo es la fuente de la relación de odio especial y de amor especial que Jesús describe en el curso, la cual necesitamos perdonar. Jesús le enseña a Bill que no puede perdonar en el presente mientras se aferre a las percepciones erróneas del pasado. Pero la manera de perdonar el pasado es perdonar las percepciones erróneas del presente. Puesto que hay una sola falta de perdón y la dinámica funciona en ambos sentidos, ¿no? Entonces, Bill dice que utilizó, esta percepción incorrecta, ¿no?, para no aceptar responsabilidad alguna. El patrón que estableció de niño seguía operativo en el presente. La decisión no se encontraba en el pasado. Él la estaba tomando ahora, en el presente. Por eso el perdón es algo que tiene que suceder ahora, una decisión que tomo ahora, en el presente. Nos vemos en el próximo. Chao.